Y sirve que vemos si llegan más para repartir lo de los ODS. A ver, son ahorita 3, 6, 7, 8, 9, sí. Pues les va a tocar de a 2 y algunos a lo mejor de a 1. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Tómenle por ahí una impresión de pantalla o fotito. Esos son los criterios de sustentabilidad específica para urbanismo, para el diseño urbanístico. Como tal son los que vienen señalados ahí en las lecturas, pero bueno, para que se vayan interesando justamente en lo que les atañe específicamente a ustedes, ¿no? Vamos a hablar ahora entonces, bueno, si se desatora, de cuáles son las metodologías alternativas que existen actualmente para manejo sustentable de recursos naturales, ¿no? Y en general es de recursos naturales, pero ya vistos o enfocados al manejo con sociedades, ¿no? Es decir, ya en la interacción completa de humanos y medio ambiente. Hay algunos que se están aplicando mucho por ejemplo, en zonas que como tal son básicamente ambientales, en áreas naturales protegidas, en unidades medioambientales, en parques naturales. Pero justo la idea es que además de ver estos, ¿no? Ustedes puedan también conocer algunos que van ya directamente a manejo urbano, porque esta metodología que vamos a ver hoy se aplica a ambos, tanto a manejo rural como a manejo urbano, pero los éxitos más grandes que se han tenido son particularmente en materia ay, déjenme buscarles un ejemplo, porque eso se me olvidó ponerle. École. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero vamos a ver justamente este enfoque de los servicios ambientales, ¿no? Ya los habíamos tocado un poco anteriormente, pero vamos a ver ahora justamente cuáles son y cómo a su vez se enfoca a hacer una valorización de los ecosistemas y es una forma como se ha tratado y se han generado algunos mecanismos para manejar sustentablemente pues los ecosistemas o las áreas naturales y obtener incluso ingresos que son obtenidos por estos servicios ambientales que como tal nos dan los ecosistemas. Los ecosistemas, bueno, esos ustedes ya los conocen, ya los vimos durante toda la mitad del semestre, ¿no? Tienen ciertas características, ¿no? Que van a ser complejos, son dinámicos, es decir, cambian a través del tiempo. Normalmente además cambian no con cambios radicales, sino que además son cambios cíclicos, ¿no? Son fundamentales obviamente para toda la vida en la Tierra, no solo para nosotros, y forman parte además de un sistema de soporte de vida de todas las especies, pero de las actividades económicas en particular de nosotros. Estos ecosistemas, decíamos entonces, cambian con el tiempo, evolucionan. Cambian de forma cíclica, pero además también sufren transformaciones. Tienen cierta capacidad de adaptarse a cambios también, ¿no? A estos cambios, a esta capacidad de adaptación se le llama resiliencia. Esta resiliencia va a ser la capacidad de amortiguar o absorber perturbaciones y en eso la naturaleza es maestra, ¿no? Son impredecibles también,
cuando hay pequeñas variaciones, por ejemplo, naturales, pueden sí sufrir cambios que son importantes y a largo plazo o mediano plazo, entonces llegar a su equilibrio o inclusive a un nuevo equilibrio. Justo por eso, ¿no? También se considera que tiene múltiples equilibrios. Hay interacción, obviamente, entre organismos y la comunidad, y además una parte muy importante, pues son estos flujos de energía, ¿no? Que son justamente esas interacciones o cómo se relacionan organismos vivos, organismos inertes, entre sí dentro de un ecosistema. Y además también hay diferentes tipos de interacciones, ¿no? Nosotros por lo menos vimos dos, que son las intra y las interespecies. Hay cierta transparencia funcional, se le llama functional transparency, que bueno, esta como tal podríamos definirla como una contribución de una característica de un ecosistema que no se puede conocer hasta que sea sumado o restado del sistema. Esto a veces justamente complica un poco el reconocimiento o el manejo particular en materia de conservación, porque pues no nos damos cuenta de los beneficios o de lo bueno que era, sino hasta que pues lo restamos del ecosistema, ¿no? Y ese efecto muchas veces probablemente va a ser diferente cada vez que se lleva un cambio, ¿no? Es decir, a cada interacción puede alterarse o modificarse o tener mayor o menor relevancia dependiendo justamente de las condiciones en las que se da esa modificación. Los ecosistemas además, ¿no? Pues tienen diferentes tipos de funciones. Tienen las funciones ecológicas, que son las que ya vimos, ¿no? Aquí son poquitas, pero ya vimos nosotras que tienen mucho, que son mantener los flujos de energía, los ciclos hidrológicos, los ciclos gaseosos, los biogeoquímicos, que también ustedes ya los conocen porque ya los revisamos todos. Sirven para modular el clima e inclusive son justamente los causantes de la calidad del suelo. Entonces, esas como tal serían sus funciones ecológicas, pero también tienen otras funciones en materia de producción de bienes y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, pues permiten un control biológico, esto que veíamos, ¿no? También de cómo crecen las poblaciones cíclicamente y que justamente permiten, ¿no? Que no haya crecimientos exponenciales de alguna especie a largo plazo que pudieran desequilibrar por completo el sistema, ¿no? Sino que pues mantienen, aunque sea de forma cíclica, ¿no? No de forma permanente, cierto equilibrio en el tamaño de las poblaciones y la cantidad de las poblaciones. También, por supuesto, pues aportan en conservación a la biodiversidad. Mientras estés en un ecosistema, va incrementándose la cantidad de biodiversidad que hay. Los podemos usar como fuente de materias primas, ¿no? Es decir, hacer uso de recursos naturales. Nos generan alimento, nos dan alimento y además también participan en los procesos de polinización, ¿no? Que aparte esto, sin esto, no podría seguirse con estos mismos niveles de biodiversidad y habría un gran problema, por ejemplo, para la generación de alimento para nosotros. Además son sumideros o vertederos, es decir, tienen cierta capacidad de asimilación de desechos. Ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que, por ejemplo, pues antes era muy común que cuando la gente lavaba, se fuera a lavar al río. Y pues normalmente no había tantos niveles de contaminación como actualmente, porque había una capacidad de carga y entonces el agua efectivamente podía asimilar esa agua con jabón que se usaba, podía purificarse, ¿no? Sin necesidad de que se alterara realmente la composición química de los ríos. Sin embargo, a medida que fuimos incrementando los tipos de desechos y también incrementando las poblaciones, pues sí ya vertemos tal cantidad de desechos que ya es muy difícil que en sí mismo el ecosistema logre esa asimilación, ¿no? O esa filtración. Pero tienen esta función. Por ejemplo, también tenemos, ¿no? Como sumideros o vertederos, las barrancas que permiten evitar inundaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los canales, que también son como tal vasos reguladores cuando hay excesos de lluvia, y el resto del año pues sirven solamente para transportar algunos ecosistemas, algunos animales
y para obtener agua en suficiente cantidad, ¿no? Entonces, tienen estas funciones en general los ecosistemas. Por eso es importante, ¿no?, el realizar una administración, gestión o manejo de esos ecosistemas. Hay ecosistemas que están intactos y que como tal a lo mejor no necesitan participación nuestra dentro de ellos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a estos puntos donde ya no le permitimos al ecosistema que asimile lo que estamos arrojando hacia él o que continúe con esta producción de bienes y servicios por la cantidad de deforestación o la eliminación de especies, cuando ya no puede mantener las funciones ecológicas porque alteramos sus ciclos hidrológicos, gaseosos o biogeoquímicos, pues entonces es necesario realizar un manejo adecuado de ecosistemas. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese manejo de ecosistemas? Bueno, pues por ejemplo actualmente, y lo que señala el PNUD, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, pues dice, hay 3 formas de manejarlo, ¿no? Que son, por ejemplo, poner énfasis en la protección, y aquí le había dejado el logo, quién sabe dónde se me fue el logo, en la protección potencial productiva de los sistemas que producen estos servicios o estos flujos de recursos, ¿no? Protegerlos. Otro, bueno, asegurar su productividad, integridad y salud de los ecosistemas. Es decir, ese manejo para que sigan produciendo esos servicios ambientales que normalmente han producido. O un manejo dirigido a metas específicas, que normalmente ahí se basa en información o conocimiento, ya sea de procesos biológicos o de alguna especie en específica, o de un tipo de suelo, o de una cuenca hidrológica, por ejemplo, con el objetivo de sostener su composición hasta un nivel que le permita mantener esas funciones del ecosistema, ¿no? Composición, estructura y funciones. Luego entonces, pues cuando hablamos de manejo de ecosistemas, pues justamente vamos a estar hablando, por ejemplo, de la gestión de sistemas socioecológicos, de la complejidad y conectividad que hay en un ecosistema. Por supuesto, incluir a los humanos como parte del sistema, ya sea que estemos en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas a lo mejor con baja densidad de población. Si intervienen los humanos, pues hay que integrarlos como parte del sistema. Hacer hincapié en la interrelación que hay entre lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? Por eso justo este enfoque de sustentabilidad, que analice, investigue, incluya los 3 enfoques, el ecológico, el social y el económico. Que también, por supuesto, tenga un enfoque interdisciplinario y holístico, ¿no? Es decir, que no solamente se maneje por un equipo que pertenece solamente a una formación, sino que además se allegue de especialistas para poder efectivamente tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no?, de los que estábamos hablando, social, económico y ambiental. Y por supuesto, enfocado a la sustentabilidad, es decir, que combine un equilibrio entre estas 3 formas o estas 3 fuerzas y no solamente se recargue en lo ambiental, en lo económico o en lo social. Porque creo que ya alguna vez habíamos comentado, ¿no? Si solamente, por ejemplo, se enfocan a la conservación y no se atiende lo social y lo económico, si estas personas no son capaces de solucionar sus necesidades económicas, lo más seguro es que haya depredación, aun cuando se haya determinado una conservación. Y eso es, por ejemplo, algo que pasa mucho en las áreas naturales protegidas, ¿no? Se decretaron como tal, porque aparte son decretos que se integran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, pero no se toma en cuenta lo social y lo económico. No digo que en todas, ¿no? Pero en algunas. Si no se toma en cuenta esto, pues entonces la gente sigue necesitando dónde vivir, sigue necesitando obtener un ingreso, sigue necesitando el obtener algún tipo de trabajo o actividad económica que le permita generarse un ingreso. Y entonces, obviamente, si tiene a la mano esas áreas naturales protegidas, de las cuales ya vimos que nos ofrecen muchos servicios ecosistémicos, entre ellos los alimentos o la madera, pues entonces obviamente estos van a estar bajo una presión muy fuerte. ¿Cuál es este concepto entonces de manejo de los ecosistemas? Bueno, pues tiene como tal
estos 4 elementos que son fundamentales tomar en cuenta e incluir cuando se hace manejo de ecosistemas. 1, primero identificar el objetivo o la meta de por qué se va a llevar a cabo un manejo de ecosistemas. Identificar el contexto y la escala a la cual estamos hablando, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, para su carrera, pues justamente el uso y el manejo de los SIG. Analizar si hay evolución y en qué periodos, en qué tiempo, si es cíclico, si es a partir a lo mejor de algún desastre natural o de alguna presión humana. Y entonces usar un manejo adaptativo, ¿no? Muchas veces con estos manejos adaptativos no vamos a llegar a cómo se encontraba el ecosistema en su momento inicial. Sin embargo, si nos permite hacerlo sustentable, es decir, integrar las 3 dimensiones de una forma que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, pues entonces estamos logrando por lo menos un manejo adaptativo. Este manejo además tiene que ser ecosistémico, ¿no? Es decir, tiene que incluir muy claramente la estructura del ecosistema, las funciones del ecosistema, y mientras éstas se mantengan, nosotros vamos a hablar de que se puede conservar una integridad ecológica, que es básica justamente para permitir a largo plazo que este ecosistema siga existiendo como tal. Dentro de ese manejo ecosistémico, entonces, vamos a tener que tomar en cuenta la estructura del ecosistema, que también ya vimos cuáles son estas dos, ¿no? En particular en la estructura del ecosistema, pues tomar en cuenta la biodiversidad, ¿no? Cómo se integran esos grupos, esas comunidades, esas poblaciones dentro del área que estamos manejando. Y también, por supuesto, pues identificar cuáles son esas funciones del ecosistema. También ya los vimos, ¿no? Es decir, cómo se da ese flujo de energía a través del ecosistema, cuáles son estas cadenas tróficas, cómo pasa la energía de un nivel de nuestras pirámides hacia otra, y el ciclo de nutrientes, ¿no? Cómo se da también ese ciclo de nutrientes, cuál es la capacidad del suelo para absorber los nutrientes, ¿no? ¿Quiénes son las especies que se encargan, por ejemplo, pues de la etapa primaria del ciclo, secundaria, etc., ¿no? ¿Cuál es su cantidad, su calidad, su posibilidad de mantenerse a lo largo del tiempo? Y bueno, siempre pues hay que preguntarse por qué manejar los ecosistemas, ¿no? Si como tal ya dijimos que cambian continuamente, que hay una evolución en el tiempo, pues entonces como por qué tendríamos que intervenirlos, ¿no? Y esto es importante y además es una discusión a nivel internacional, porque, por ejemplo, muchas veces los conservacionistas a veces dicen, no, ya no lo toques, no, es que hubo un desastre natural, no, ya no lo toques. Como tal, el ecosistema va a volver a recuperar su equilibrio, aunque no sea el mismo equilibrio que tenía antes, va a encontrar un nuevo equilibrio. No lo toques, no lo manejes. Y por otro lado, pues está el enfoque que dice, no, pues al contrario, ¿no? Si hay un ecosistema que está dañado, pues hay que intervenir para tratar de evitar la pérdida de biodiversidad, la pérdida de funciones, la pérdida de una cadena trófica o de especies y tener ecosistemas más sanos. No sé si alguno de ustedes vio esta película que les recomendé, ay, ¿cómo se llamaba? De la de los árboles, la vida secreta de los árboles. Particularmente ahí pues, ¿cómo podemos decir? El actor más importante de la película, que es, pues justamente se dedica al manejo forestal, y que él dice, bueno, no, yo cuando me enteré de lo que era el manejo forestal, dije, no, yo no quiero, porque yo no quiero talar árboles para convertirlos en madera, ¿no? Porque eso es como hasta ahora se ha manejado justamente este enfoque del manejo forestal. Decía, el manejo forestal es más que eso. Y él mismo decía, no, es que los árboles se van a recuperar, entonces déjenlos. No hay necesidad de reforestar. Y realmente pues es algo que rompe porque alguien que es ambientalista, que además conoce, no es biólogo, pero conoce el manejo forestal porque fue lo que él estudió, pues así como que, oye, pero pues, o sea, tú dices que no estás a favor del manejo forestal tradicional, que es obtener los bienes maderables. Tú dices que no debe ser así. Y entonces, a la misma vez, tú dices que no hay que reforestar, entonces explícanos la vida, ¿no? Y pues se llama la vida secreta de los árboles, porque pues ahí va explicando cuál es esta posición que él tiene, ¿no? Pero bueno,
¿Por qué debemos de manejarlos? Pues porque justo las respuestas de un ecosistema que tiene frente a modificaciones o perturbaciones, pues van a modificarse dependiendo de la intensidad, la frecuencia o el área que fue afectada, ¿no? Entonces, puede haber perturbaciones que permiten continuar, ¿no? O que se recupere el ecosistema de forma pronta o de forma por lo menos lineal, es decir, que sí se puede recuperar en el tiempo, pero pues hay algunas otras perturbaciones que no podrían permitirlo si no interviene el ser humano, ¿no? Entonces, pues no todos los ecosistemas son igualmente vulnerables, ¿no? Depende también de muchas características. La resistencia de los ecosistemas, es decir, su capacidad para absorber la perturbación, pues también, por supuesto, pues va a ser diferente. La resiliencia, que es la capacidad de regresar a un estado previo de la perturbación, pues obviamente va a depender de estos tres elementos, ¿no? De la resistencia, de la vulnerabilidad y de la magnitud de la perturbación. Y por supuesto, pues como tal, y esto sí es tarea de nosotros, pues lo que buscamos es mantener la sustentabilidad del recurso, ¿no? Es decir, que siga siendo un elemento social importante de cohesión, de estructura, que siga siendo un elemento ambiental que nos siga generando estos servicios y además también que pueda usarse para obtener satisfacción de necesidades sin necesidad de ponerlo en riesgo de desaparecer. Luego entonces pues tenemos que también existen, además de esos servicios, pues también existen bienes ambientales o ecosistémicos, ¿no? Estos bienes ambientales pues son aquellos componentes de los ecosistemas a los cuales se les puede o se les ha dado ya un valor monetario en el mercado. Son tangibles y además pueden ser cuantificados e intercambiados en los mercados, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues la comida, la materia prima, las plantas medicinales. Estos bienes ambientales, ¿no? Y los servicios ambientales, pues justamente son lo que los seres humanos pueden aprovechar y que además se pueden valorizar. Como tal, estos servicios ecosistémicos, pues son aquellas funciones de los ecosistemas que se pueden percibir o que nos pueden ayudar para proteger las actividades humanas o para modificar el grado de bienestar de los seres humanos, ¿no? Constanza es un autor que en particular trabaja mucho sobre este tema de medio ambiente, servicios ecosistémicos en particular, y justamente integra este enfoque, ¿no? de valoración de los ecosistemas, de valoración monetaria o económica, que bueno, ahorita al final ya veremos que es muy discutible el enfoque, ¿no? Pero bueno, parte de decir eso, los servicios que tienen los ecosistemas, pues a su vez son servicios que nos ofrecen a nosotros y que además son gratuitos, libres y además de todo eso son susceptibles de ser intercambiados en el mercado, por lo cual se les puede asignar un valor monetario. Y aquí tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, el secuestro de carbono, es decir, la capacidad de absorción de dióxido de carbono y de volverlo a regresar como oxígeno. La producción de madera, de alimentos, de todo aquello, ¿no? Que nos puede proveer. La producción, bueno, específicamente acá, la producción de alimentos. El ciclo de nutrientes, que también ya cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, sabemos que es muy importante el ciclo de los nutrientes para todas las especies del ecosistema. La filtración y regulación del agua, la educación en sí misma, el manejo y la recreación, ¿no? Es decir, todo eso nos lo dan los ecosistemas y gracias a todos estos servicios, la vida del ser humano puede mantenerse en este planeta, ¿no? Además, también se pueden clasificar estos servicios ecosistémicos en tres grandes grupos, que están, por ejemplo, los servicios de aprovisionamiento. Ahí tenemos alimento, agua, leña, fibras, bioquímicos, recursos genéticos. Tenemos los servicios de regulación, que es obviamente la regulación del clima, de enfermedades,
del agua, purificación del agua y la polinización. Los servicios culturales, que bueno, estos son no materiales, y tenemos ahí, por ejemplo, servicios espirituales o religiosos, ¿no? La importancia que tiene para muchos grupos, bueno, yo creo que para todos, ¿no? Espiritualmente, para algunos religiosamente, para otros espiritualmente, el simple hecho de que existan los ecosistemas. La recreación y el ecoturismo, ¿no? ¿Quién no disfruta irse a la Marquesa, comer unas quesadillitas, correr un rato o a cualquier lugar, ¿no? A la playa, es decir, a cualquier lugar donde alrededor de nosotros podamos observar un ecosistema natural. Los servicios estéticos. Una sopita, sí, no, una sopita de hongo, híjole, cómo se extraña, ¿no? Exactamente, cómo se extraña ahí una sopita de hongos ahí en la Marquesa. Yo creo que ahora que se quiten la pandemia, chicos, vamos a tener, aunque ya estén en cuarto o quinto semestre, vamos a tener que hacer una práctica de campo para, ¿cómo se dice una práctica de campo? Ahí se me fue en retroceso o cómo, ahorita me acuerdo de la palabra, ¿no? Para incorporarla, porque si no, hay lugares tan bellos aquí dentro de nuestra ciudad, así que vayan proponiendo dónde se puede hacer. Es más, si quieren, ándele, exactamente en retrospectiva, exactamente esa es la palabra, ¿no? Exactamente. Los servicios inspiracionales, educacionales, por ejemplo, ¿no? La gente que está cerca del medio ambiente tiene una capacidad de aprendizaje, de percepción, que muchas veces las personas que vivimos en la ciudad ya hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, este asunto que a veces se ve en las películas, ¿no? De que alguien se recarga en el suelo para escuchar si viene alguien, o si hay agua cerca, o si hay alguna especie. O sea, eso lo hemos perdido realmente. Y son cosas que justamente ese contacto con la naturaleza genera cierta sensibilidad que permite identificar esa clase de cosas, ¿no? Y no es magia, no es que tiene un poder extrasensorial, no, son poderes sensoriales, pero que obviamente requieren de mucha sensibilidad. Y pues nosotros que ya vivimos en la ciudad y oímos al del pan, al del agua, al del gas, los coches, los que viven cerca del aeropuerto, pues el ruido del aeropuerto, pues vamos perdiendo esa sensibilidad, ¿no? El sentido, la sensación de lugar también es, o de paisaje, también se le llama así, el paisaje, y la herencia cultural, ¿no? Es decir, todo esto son servicios que nos proveen los ecosistemas. Ajá, escuchar exactamente también eso, ¿no? Sí, escuchar sobre los rieles, eso, caminar sobre el pasto sin zapatos. De repente hay ¿cómo podemos? Unas terapias así que se ponen muy modernas, muy de moda, que eso les mandan, o sea, camina sobre el pasto sin zapatos, ¿no? Aprende a sentir la tierra. Que de repente pues vamos perdiendo porque aquí estamos acostumbrados al asfalto y a los zapatos y luego peor, las chicas a los zapatos de tacón. Y bueno, eso sí, aprenden a defenderse y a correr, ¿no? O sea, son capaces de correr un maratón con zapatillas, pero pues vamos perdiendo esta sensibilidad, ¿no? Y además están también estos servicios de soporte, que es justamente la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria. Estos ecosistemas además están completamente relacionados a través de estos servicios ecosistémicos con situaciones de bienestar para el ser humano, ¿no? Que constituyen como tal eso que nosotros llamamos bienestar. Y están, por ejemplo, estas características o estos constituyentes de seguridad, ¿no? Seguridad personal, seguridad por el acceso a los recursos, seguridad ante desastres naturales. Por ejemplo, las materias primas para una vida sana, adecuada, por ejemplo, una adecuada forma de vivir, suficiente alimento y suficientes nutrientes en los alimentos, porque ya habíamos platicado, ¿no? De esto que actualmente hay muchos alimentos, pero pues su calidad nutrimental pues es muy baja, ¿no? De protección, refugio, el acceso a los bienes, particular a los recursos naturales, la salud, por supuesto,
la fortaleza o la fuerza que se pueda tener, el sentimiento como tal de bienestar, el acceso a un aire limpio, a un agua pura, a un agua potable, las relaciones sociales, obviamente con una relación con el medio ambiente, también se da una situación de cohesión social, ¿no? De respeto mutuo y estos sentimientos de solidaridad también, de apoyo entre las personas. Todos estos, a su vez, pues justamente constituyen como tal una libertad en elegir nuestras acciones, ¿no? Y como tal, pues la tenemos. Sin embargo, a medida que se van poniendo en peligro estos servicios, pues entonces, además de que disminuye nuestra calidad de vida, también disminuye esa libertad de elección, ¿no? Porque, por ejemplo, pues los que viven en ciudades muy densas, pues aunque quieran tener acceso a un parque, bueno, no un parque, a un jardincito para sembrar sus cebollas o lo que sea, pues simplemente si es demasiado caro el metro cuadrado, pues es muy poco probable que puedan comprarse una casa, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York tener una casa es casi, casi como que solamente los ricos magnates, ¿no? La mayor parte de la gente, aunque tiene buenos niveles de ingreso, pues viven en departamentos, ¿no? Porque es carísimo el metro cuadrado allá. También, por supuesto, estos servicios ecosistémicos, pues tienen que ver con mantener esos niveles de biodiversidad, ¿no? Ya habíamos hablado también la importancia que tiene de mantener una diversidad biológica para los mismos ecosistemas, ¿no? Nos hablan de la salud de los ecosistemas, pero además también les posibilita el mantenerse, es decir, la sustentabilidad a muy largo plazo. Esa biodiversidad, pues, aquí tenemos diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, la diversidad genética, la diversidad que hay entre las especies y la diversidad de los ecosistemas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de todo esto. Este mapa, por ejemplo, nos muestra cuáles son las áreas que tienen altas concentraciones de especies endémicas en diferentes niveles, ¿no? O también con diferentes pérdidas, pero simplemente son puntos de concentración de especies endémicas. Y vean, ¿no? Bueno, por supuesto, acá tiene que ser la Amazonia, pero vean, ¿no? México es privilegiado. Somos privilegiados porque si tomamos en cuenta además estos cuernitos que hay acá, o sea, prácticamente en la mitad de nuestro territorio tenemos nosotros especies endémicas, ¿no? Vean la importancia que tiene. Por supuesto, acá en esta área, en Asia, claro que sí, y en particular, pues aquí en Madagascar, ¿no? También Europa, por supuesto, pero solamente lo que se encuentra alrededor del Mediterráneo, ¿no? Entonces, vean la importancia que tiene en nuestro país justamente este enfoque de biodiversidad. Esto nos lleva entonces justamente a definir el valor de los ecosistemas, ¿no? Como tal, la valorización o el valor, pues es algo que además tiende a ser relativo. Depende del contexto y si el contexto cambia, también el valor cambia. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a retomar nuestra teoría del valor trabajo, lo que nos dice es que el trabajo es lo que le imprime valor a las cosas, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver ahorita que hay diferentes formas de concebir el valor. Y aquí además hay algo importante que diferenciar, hay que diferenciar el valor del precio, ¿no? Por ejemplo, para ustedes puede ser algo muy valioso, ahorita que estamos en pandemia, ¿no? No sé, el valor de alguno de sus familiares, de su esposo, de su hijo, de su papá, o sea, el valor de que existan es inmenso, ¿no? Es tal vez incuantificable. Pero de repente a todo se le pone precio, incluso a la vida. ¿Qué es lo que pasa si alguien de ellos llega a faltar? Bueno, pues si teníamos un seguro de vida, pues entonces el seguro de vida nos da cierta cantidad. Eso como tal se puede considerar como el precio que le pusieron a la vida de nuestro familiar, ¿no? Pero ese precio jamás de ninguna forma va a pagar ese valor que nosotros le estamos otorgando a que una de estas personas exista, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros no podamos pagar el precio, pero eso no quiere decir que no estemos valorando de forma alta cualquier cosa que nosotros necesitamos o deseamos, ¿no? Pero bueno, hay diferentes formas entonces de valorizar. Por ejemplo, tenemos el valor funcional o matemático, que simplemente es asignarle en función de una o dos variables cuál es el valor de una cosa, ¿no?
Tenemos el valor contenido. Este valor contenido se usa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de la influencia que puede tener una elección o una acción. Es decir, las formas de conducta o los modos de conducta, por ejemplo, a la honestidad, a la justicia, orientados hacia el medio ambiente, por ejemplo, la belleza o la sustentabilidad de un hábitat. Y como tal decimos, o sea, son valores, ¿no? Estos, porque en sí mismo contienen un valor dentro de nuestra estructura cultural. Nosotros le asignamos un valor importante a la honestidad y la justicia. Tenemos también, por ejemplo, el valor de uso, ¿no? Este valor de uso se va asignando, por ejemplo, a actividades comerciales y no comerciales. Es decir, lo vamos a asignar por el uso que le podemos dar a una cosa, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí esta computadora enfrente de mí y yo la valoro. ¿Por qué? Pues porque me sirve para dar mis clases, ¿no? Si alguien tiene un cochecito, una bicicleta, una patineta, pues la aprecia por su uso, ¿no? Ah, pues porque me transporta de aquí para allá. Si la perdemos, a lo mejor decimos, no, oye, ¿qué pasó? No, pues es que perdí mi patineta. ¿Cómo que la perdiste? Pues es que la dejé recargada y cuando volteé ya no estaba. Ay, ¿y te costó muy cara? No, pues no me costó cara, además ya estaba viejita, ya la había usado mucho, pero pues ahora en qué me voy a transportar tan rápido si ya no tengo mi patineta, ¿no? Digo, a lo mejor la nueva me cuesta, no sé, 500 pesos más, pero en realidad no es cuánto valga, sino que yo la necesito y la necesito usar diario, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, nuestro valor de uso. Hay también un valor de uso indirecto que se le asigna según esa funcionalidad o, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de ecosistemas, pues estos servicios ecológicos que nos dan, ¿no? Que ya habíamos dicho, bueno, pues todos estos servicios que es, pues, ¿cuánto vale el control de inundaciones? Por ejemplo, bueno, pues calculen cuáles son los gastos que se van a tener que erogar ahora en Tabasco para ayudarle a la gente a reponer sus enseres domésticos, su ropa, si se dañó su casa, ya ven que hay unos ríos que se llevaron casas completas, ¿no? Pues para volverle a construir una casa y como tal, ese es el valor indirecto que nosotros le estamos asignando a este servicio ecológico. ¿Cuánto vale que no se vuelva a inundar? Ah, pues justo eso. No es directo, pero pues es lo que nos costó reponer. Y bueno, todos los demás servicios ecosistémicos que ya mencionamos. Hay también algo que se le llama valor de no uso, es decir, el valor de opción. También esto en economía le llamamos, ya se me fue, valor, costo de oportunidad. Déjenme, se lo pongo aquí. Este costo de oportunidad, pues es un valor de opción porque nos dice, bueno, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para poder mantener la opción de consumir algo a futuro o para elegir otra situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ya tienes tu terrenito, ¿a cuánto de ese terrenito que ahorita está en forma natural estás dispuesto a renunciar para poner tu casita, ¿no? Ah, pues la mitad, que sea la mitad de terreno para que yo tenga patio y jardín y la mitad mi casa. Ah, no, a mí no me importan las hierbas, ¿no? Pónganle cemento a todo y háganme 4 pisos. ¿A qué estás renunciando? Pues justo a ese acceso a la naturaleza, ¿no? O por ejemplo, ustedes también tienen su costo de oportunidad. Su costo de oportunidad ahorita sería, por ejemplo, lo que ustedes están dejando de hacer por tomar esta clase. ¿Qué están dejando de hacer? A ver, platíquenme, pónganme ahí en el chat. ¿Qué estarían haciendo si no estuvieran estudiando ahorita? Anótenlo ahí. Y como tal, eso pues se va a considerar ese costo de oportunidad. Todo eso que ustedes están dejando de hacer por tomar una clase el miércoles a las 6:50 de la tarde, bueno, desde las 6 de la tarde, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el valor de existencia. Esto sería como tal lo que vale o lo que seríamos capaces de pagar por conservar la existencia de algo, ¿no? En particular, bueno, aquí hablando de los ecosistemas, pues mantener la biodiversidad o la naturaleza, ¿no? Bueno, pues con tal de que no depreden, por ejemplo,
que ahorita hay problemas, ¿no? Dicen que hay en la Sierra de Guadalupe. Ah, pues con tal de que no desaparezca esa reserva, pues entonces, pues ni modo, pues pagamos un poco más de impuestos, ¿no? O pagamos ay, ¿cómo se llama? Una guardia nacional que pues esté ahí al pendiente, o un guardia forestal para que pues él esté ahí al pendiente de si hay alguien que quiere ponerse ahí su casita o quemar o qué sé yo. De esto el valor de existencia deviene además el valor del legado. Este valor del legado es como tal el deseo también de dejar un planeta saludable a las futuras generaciones, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar de consumir hoy con tal de que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos también puedan conocer lo que nosotros conocemos como ambiente natural, ¿no? La verdad es que yo no conozco a alguien que tenga hijos o nietos y que diga, no, no me importa, si ellos ya no vuelven a ver lo que yo veo, me vale, es su problema, ¿no? Me voy a acabar todo lo que hay ahorita, todos los árboles, y ya después ahí a ver cómo le hacen. Y tenemos también el valor intrínseco, que en sí mismo, ¿no? Nosotros le otorgamos un valor simplemente por el hecho de existir, ¿no? Por ejemplo, de que exista la selva amazónica, ¿no? O que exista los bosques en la Sierra Madre Oriental. Luego entonces, pues podemos constituir un valor económico total. Si nosotros sumamos el valor de uso directo, el valor de uso indirecto, este valor de opción o costo de oportunidad, más el valor de existencia. Para calcular este valor económico total, entonces, hay que estimar, pues, cada uno de estos valores. En particular, por ejemplo, este valor de existencia es complicado estimarlo, y hacer un cálculo científico que incluso podría subestimar su verdadero valor total, ¿no? Pero bueno, se intenta. Estos valores de uso directos, normalmente sí los vamos a encontrar a precios de mercado, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale un árbol? Bueno, ¿cuánto te cuesta la madera que puedes obtener de él en el mercado? O ¿cuánto cuesta la fruta que puedes obtener de un manzano, ¿no? Entonces, no son tampoco valores, aunque se les llama directos, en realidad no son directos, sino que se calculan o se obtienen o se estiman a partir de esos bienes o servicios ecosistémicos que nos proveen. Y bueno, aquí entran justamente las metodologías para valorar los ecosistemas, que hay varias, ¿no? Vamos a ver nosotras algunas. Por ejemplo, el método de valoración directo, que es este que mencionamos, los valores del mercado, ¿no? ¿En cuánto valoras el que haya cierta especie de hongos en el bosque? Ah, bueno, pues es un hongo comestible, pues va a ser por el costo que tienen o el precio que tienen en el mercado. Las metodologías de valoración indirecta, por las preferencias reveladas. Hacemos una encuesta y vemos qué tanto valoran las personas un espacio público o un lugar, ¿no? Valoración contingente, preferencias declaradas. A lo mejor no es tan fácil que ellos le pongan un valor monetario, ¿no? Pero entonces podemos hacerlo también a través, por ejemplo, de una encuesta, asignándole valores. Bueno, para saber, por ejemplo, qué tanto valoras que haya un parque cerca de tu casa. Podemos preguntarle, bueno, para ir al parque más cercano al que vas a correr, ¿cuánto gastas? Pues me voy caminando, no gasto nada, ¿no? El desgaste de mis zapatos nada más. No, pues yo sí tengo que tomar un pecero que me cobra 6 pesos. Pues yo tomo el metro, tomo una estación, me cobra el metro 5 pesos, bueno, y si además a ese lugar que vas, hubiera agua disponible para que puedas beber cuando vas a correr, y si además hubiera un espacio donde puedes hacer un picnic, si además hubiera unas parrillas por si quieres hacer una carne asada, entonces se le van asignando valores y se va preguntando cuánto estaría la gente, por ejemplo, dispuesta a pagar con eso, aunque no haya interés de cobrarle. Están las metodologías de valoración directa, ¿no? Que decíamos son estas para usar directamente precios de mercado, y ahí van a haber dos tipos, el de cambios en la productividad, ¿no? Por ejemplo, cuánto vale la explotación de bienes como la madera de algún árbol en específico, de alguna madera comercial específica, el costo de oportunidad, que ya dijimos que es lo que se pierde por tomar decisión de tomar otra opción.
Tenemos también valorar los costos a través de los gastos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el costo efectividad, que nos dice a menor costo hay una mayor efectividad de lo que previamente fue establecido, ¿no? Por ejemplo, esto es sobre todo para programas públicos, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a no, aquí no se les pregunta, aquí es, por ejemplo, tanto se invirtió en la generación de un hospital y a cuántas personas atendió. Los gastos preventivos. ¿Cuál es el costo por prevenir un daño ambiental? Bueno, ¿cuánto tiene que invertir, por ejemplo, la Minera México para prevenir que haya otro derrame? Los gastos de reubicación. Bueno, si tuvieras que reubicar un espacio, por ejemplo, la costa, ya ven que ahí en Cancún, ¿no? Ya cada vez se llevan más playa. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por volver a recuperar tu playa, ¿no? ¿Cuánto cuesta traer desde Baja California hasta Cancún la arena para volver a armar las playas? Los gastos de reposición. Ok, ya se dañó, ¿no? Ya Minera México contaminó el río Sonora. Entonces, ahora, ¿cuánto cuesta el descontaminarla y cuánto cuesta el pagarle los seguros a las personas para que puedan atenderse, sobre todo los que fueron afectados en su salud? El costo del viaje, ¿cuánto te cuesta visitar un parque nacional? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? La valoración hedónica, ¿no? Es un bien o servicio del ecosistema que puede verse afectado o dañado, y entonces ya dejarían de existir como tal algunos bienes de esos que te sirves tú, ¿no? Que nos dan los servicios ambientales. Y a eso se le va quitando, poniendo características para ver en cuánto valoran las personas ese tipo de ecosistemas. Finalmente, ya para acabar, los bienes sustitutos. Bueno, si un bien de estos ambientales dejara de existir, ¿cuál sería el valor que un recurso sustituto tendrías que pagar? ¿No? ¿Sabes qué? Que ya no existe ningún parque natural cerca de tu casa. Ahora ya no vas a poder ir a correr al parque así tal cual, ¿no? Ni a la sierra, ni al monte, ni nada. Ahora vas a tener que irte a ejercitar a un gimnasio. ¿Cuánto te cobra el gimnasio mensualmente y cuánto es al año lo que tienes que pagar por sustituir esa actividad que tú realizabas? Y la última, la valoración contingente, que es un método directo o hipotético. En este caso, pues sí se le pide a la gente que declaren sus preferencias, en particular de un área ambiental. Se realizan entrevistas o cuestionarios para identificar cuánto estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio ambiental como tal, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejamos. Váyanle pensando, les voy a actualizar los apuntes para que lo revisen y para que entonces la próxima clase empezamos unos 15 minutos a comentar un poco sobre estos métodos de valoración, a ver qué piensan, y ya luego entramos con los análisis socioambiental. Y bueno, vamos a repartir rápidamente. A ver, Abril, le va a tocar el 1 y el 2. Ok, sí, maestra. Andrés, le va a tocar el 2 y el 3, es decir, usted agrega algo a lo que diga Abril, si es que le falta mencionar algo. Armando le toca el 4, pero ahí bien amplio, ¿vale? Dalia le toca el 5 y parte del 6, bueno, y el 6. Daniela le toca el 6, igual, ¿no? Le agrega algo si es que le faltó algo a Dalia. Y el 7, ese sí completito. Daniela le toca el 8 y el 9. Y ahora nada más se los voy a dar solitos. Yatsiri le toca el 10 y el 11. Rodrigo le toca el 12 y el 13. Bueno, no nos vaya a dejar plantados, ¿eh, Rodrigo? Socorro. ¿Ay, en cuál me quedé? Socorro le toca, si no me equivoco, el 14 y el 15. ¿O ya di el 14? Bueno, 14 y 15.
¿Y quién me faltó? ¿Diana? ¿Diana me faltó? Sí le di. Sí, falto yo. ¿Usted? Ah, ok. A usted le toca 16 y 17. ¿Va que va? Sí, profesora. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Maestra, perdón, en sí que tenemos que hacer sobre los temas solo Tienen que infografía. buscarlos y tienen que investigar de qué se trata, ¿no? Son como tal objetivos para tratar de reducir la pobreza en el mundo. Y entonces simplemente tienen que buscarlos y especificar de qué se trata. Si ven aquí ya dice, por ejemplo, esta es educación de calidad. Bueno, ¿qué implica esa educación de calidad? ¿No? ¿Qué es lo que está considerando? O, por ejemplo, producción y consumo responsables. ¿Qué es eso de producción y consumo responsables? ¿Y qué es lo que está buscando los objetivos de desarrollo sostenible que se atiendan? Son internacionales, ¿no? Entonces tenemos tarea todos. Incluso si pueden encontrar, por ejemplo, particular México, en materia, por ejemplo, de vida submarina, ¿cuáles son específicamente las acciones que está llevando a cabo para atender este objetivo de desarrollo sustentable? Estaría genial. Si no, simplemente a nivel internacional, ¿qué significan o qué busca que hagan los países en materia de este objetivo? ¿Va que va? Ok. Sí, maestra, ¿y para cuándo sería, perdón? Ustedes prepárenlo para la próxima clase porque el tema de la próxima clase es cortito. Yo creo que me llevo media clase y entonces empezamos con ustedes la siguiente media clase. Vale, ¿Va gracias, que va? maestra. Listo, chicos, que tengan excelente día. Maestra, Pórtense bien. Sí, disculpe, es que ahorita me sacó de la clase. ¿A mí me tocó el 6 y el 7? a usted le tocó, sí, 6 y 7. Daniela, si no me vaya yo a confundir con Diana. Sí, Daniela, 6 y 7. Sí, sobre esto tenemos que buscar qué es o tenemos que prepararlo como en Word o en PowerPoint o No, no solamente es tienen que investigar sobre prepararlo él. en PowerPoint, solamente van a explicar en qué consiste. Y les digo, y si pueden encontrar específicamente en nuestro país cuáles son las tareas que se están llevando a cabo para atender este objetivo de desarrollo sostenible, mucho mejor. ¿Va que va? Y van a elaborar, nada más lo van a presentar la Vale, próxima gracias, clase, maestra. pero se tendrá que presentar una infografía para entregar, pero esa ya saben que sí se les da una semana. Primero vamos a discutir sobre ellos, justo para que puedan elaborar una infografía que no sea nada más de qué se tratan, sino relacionarlo con nuestro problema prototípico. ¿Va que va? Entonces, para la clase sería como una explicación de cada tema y después ya sería como la infografía y ya bien desglosado. Exactamente. Ah, ok. École, así mero, como usted lo dijo. Vale. Sí, maestra, gracias. Bueno, que tengan una linda tarde-noche, chicos. Pórtense bien. Igualmente, profesora. Gracias, hasta luego. Gracias, Nos maestra. Hasta vemos, luego. bye. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bye.